El pasado fin de semana, Sergio Pérez concedió una entrevista para la cadena Fox Sports, donde se le cuestionó, entre otras cosas, sobre los obstáculos que ha tenido que superar a lo largo de esta temporada para sobreponerse a su mal momento que vive en Red Bull. Y básicamente, el mexicano dejó entrever que el propio equipo habría modificado su coche, evitando así que pudiéramos ver su mejor versión en la pista todos estos meses. Muchos seguidores de Pérez barajaban esta posibilidad para explicarse la abrupta caída en su rendimiento, siendo invariablemente desacreditados por la mayoría de los medios oficiales y los llamados expertos, siempre bajo el argumento de que estas no eran más que teorías de conspiración de simples aficionados y que, en cualquier caso, Pérez no estaba a la altura de Verstappen porque el neerlandés es en realidad el mejor piloto de la actualidad. Pero esta vez es el propio Pérez quien está alimentando esta versión de los hechos. El propio Sergio Pérez confesó que, a partir de Mónaco, el coche simplemente ya no le respondía igual, algo que ni él mismo entendía, y que incluso en esa sesión clasificatoria en el Principado, el coche se le movió de una manera extraña en la primera curva, lo que ocasionó su abandono. Mirando un poco lo que fue esa parte inicial, después de las 4 primeras carreras, 2 victorias tuyas, 2 de Max, no sé, a mí por lo menos me da la sensación que como que el punto de inflexión de tu temporada fue Miami, porque era una carrera que parecía que podías ganar y al final Max te la arrebató. ¿Lo ves tú así también? Yo creo que principalmente en Mónaco lo que me hizo el auto en esa curva 1 fue un momento donde me hizo ya pensar bastante más, ¿no? lo que hacía el auto. Luego llegamos a Barcelona y cada vez sentía un gap más grande, ¿no? con el auto. Qué bueno que mencionas lo de Mónaco, porque sin duda fue también un punto clave, sobre todo en lo que ocurrió de allí en adelante en clasificación. ¿Entendiste completamente por qué tuviste ese accidente? Porque no parecía un momento particularmente clave de la clasificación, primeras vueltas de la Q1, no se estaba jugando en ese momento nada importante. Era una de las maneras en las que estaba manejando el auto, que simplemente en ese momento, teniendo un poco de viento de cola, no lo pude rotar de la forma en la que quería y perdí la parte trasera. Y a partir de ahí luego fuimos a Barcelona, llegaron unas mejoras y el auto era totalmente otro al que yo había manejado. Fue en esta parte de la entrevista donde Sergio dijo que una vez que se presentó el problema en Mónaco, las cosas fueron cada vez peor. Para el siguiente Gran Premio en Barcelona, Pérez dijo textualmente que el gap entre él y el coche fue cada vez mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que Sergio Pérez se sentía cada vez más alejado del coche, más incómodo, era más difícil conducirlo y por lo tanto tuvo que limitarse prácticamente a llevarlo a la meta de la mejor manera sin arriesgar demasiado, lo que sin duda limitó sus aspiraciones al triunfo. Fue duro, ¿no? En la parte mental, porque pasamos de estar peleando por el campeonato a no poder entrar en la Q3, especialmente cuando llegaban condiciones mixtas, era cuando el gap se hacía más grande con el auto, ¿no? Estar en un auto en el que no estás cómodo y te llegan condiciones de lluvias, bueno, solo yo y algún piloto o pilotos entenderían por lo que estaba pasando, ¿no? Entonces no era fácil. Imagínense lo que es tener que conducir un monoplaza en el que te sientes inseguro a velocidades superiores a los 300 km por hora, siempre con la incertidumbre de cómo va a reaccionar el coche en la siguiente curva, tal y como cuando inexplicablemente se salió de la pista en Australia, o en el peor de los casos como le ocurrió en Santa Devota cuando terminó embarrado contra los muros. Son este tipo de cosas las que fulminan la confianza de un piloto, sobre todo en una clasificación, cuando tienes que ir a tope. A pesar de ello, Sergio logró sobreponerse y hacer remontadas fenomenales en la mayoría de los circuitos. Sería importante que la prensa internacional tomara nota de esta entrevista, pues es a todas luces explícito, quizá por primera vez, que el propio piloto mexicano hace este tipo de declaraciones tan contundentes y que respaldan todas estas mal llamadas teorías de conspiración de los aficionados. Siempre se desmeritó lo hecho por Pérez bajo el argumento de que el mexicano nunca tendría lo necesario para poder vencer a Verstappen. Si este fuera el caso, Pérez no le habría dicho a Diego Mejía que él nunca vio como un problema el haber declarado que podría ser campeón del mundo al comienzo de la temporada, pues al principio él se sentía con esa confianza.
Algunos creen que fue un error de tu parte creer que podías pelearle el título a Max, que estabas demasiado enfocado en él. ¿Lo ves así? No lo veo como un problema, ¿no? Si estábamos enfocados en el título era porque realmente estábamos en ese ritmo, en ese nivel. Lo que pasa una vez que llegamos a Barcelona, eso no lo puedo explicar, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió tanto en el auto? En cuanto a tomar las curvas, hoy en día tengo que manejar el auto de una manera muy diferente. Nadie en su sano juicio se arriesgaría a dar una declaración así si no hubiera tenido plena convicción de que era posible lograrlo. Y de hecho, Pérez lo demostró. Cuando la temporada era aún joven, Pérez venció a su compañero en 2 de las primeras 4 carreras, por mucho que se esforzaron en desmeritarlo como lo hizo Christian Horner, diciendo que Checo tuvo suerte en Bakú. Fue muy obvio que a partir de ese triunfo, se evidenció que en igualdad de condiciones Pérez podía superar a Verstappen, y fue cuando las cosas cambiaron drásticamente para él. Bueno, justo coincide que cuando tú empiezas como a perder la confianza con el coche, es como que Max lo ha marcado en varias entrevistas, ha dicho que Bakú fue una carrera en la que él entendió mucho del RB19 y como que allí su temporada realmente cambió. ¿Lo ves tú así también, que las trayectorias de tu rendimiento durante la temporada y la de Max se cruzaron justo en ese momento? Sí, yo creo que en ese momento Max se empieza a sentir mucho más cómodo con el auto y yo me empiezo a sentir un poco más alejado, ¿no? de mi balance ideal. Ahora sabemos que a partir de ahí, Pérez tuvo siempre un déficit respecto a Verstappen, a quien, en contraparte, se le otorgaron todas las facilidades y se le desarrolló el coche a la medida para que pudiera romper todos los récords. Máxime que esta temporada ha sido la temporada que mayor dominio ha tenido por un mismo equipo y piloto en la historia de la Fórmula 1. De las 14 carreras que llevamos, Red Bull se ha hecho con el triunfo en todas y cada una de ellas, liderando prácticamente cada carrera de principio a fin, al mismo tiempo que han roto ya el récord de mayor número de victorias consecutivas para un piloto en el pasado Gran Premio de Italia, algo que ya habíamos vaticinado en este canal y que les dijimos antes que nadie. Parece ya sentenciado que salimos de la aburrida era Hamilton solo para entrar en la abominable era de Verstappen. ¿No se suponía que todos estos cambios en los coches y el reglamento eran en parte para que hubiera mayor igualdad de condiciones para todos? Lo que me impresiona sobremanera es darme cuenta que, en lugar de que en los medios se critique y se cuestione la terrible falta de competencia que vive actualmente este deporte y se exige una mayor calidad de espectáculo por lo que se cobra, tal parece que prefieren que la gente viva adormecida y se conformen aplaudiendo esta mediocre exhibición que se les vende, que más que carreras ya parece simplemente un desfile de coches cada fin de semana. Al menos hubieran dejado que se diera una pelea justa entre los dos pilotos de Red Bull. Me pregunto si las cosas serían distintas si lo mismo que le ocurrió a Pérez en Red Bull le hubiese sucedido a cualquier otro piloto en otro equipo. No hace falta más que ver cómo ahora, en los medios españoles, llueven las críticas a Ferrari por lo acontecido el pasado Gran Premio de Italia entre sus dos pilotos. Simplemente pregúntense, si Verstappen es el fuera de serie que todos les dicen, ¿por qué no exigir de una buena vez que lo demuestre peleando mano a mano y bajo los mismos términos y condiciones que sus compañeros, así como si se lo exigimos a otros equipos? Que es a lo que todos tanto le temen.